Buenos días. La Vicerrectoría Académica, la Secretaría de Investigaciones Científicas, la Escuela de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador se complace en darles una cordial bienvenida a la sexta jornada del ciclo de conferencias 180 aniversarios de la Universidad de El Salvador y el bicentenario de la Independencia con la conferencia magistral Reforma Nacional de Educación en los años 60, impartido por el maestro Edgar Ventura. Con esta disertación se pretende contribuir al conocimiento de una de las reformas más importantes de la educación salvadoreña de finales de los años 60 del siglo pasado, que destacó por el predominio de la estrategia del planeamiento educativo y por un inédito protagonismo del Magisterio Nacional en los proyectos de reforma. Edgar Ventura es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, 2010. Actualmente es docente del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UED y a su vez se desempeña como asistente técnico en la Dirección Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Su trayectoria profesional incluye investigador en el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH, del Ministerio de Educación del 2011 al 2015, coordinador editorial del CENICH del Ministerio de Educación del 2016 al 2017, coordinador editorial del INFOD del MINED del 2018 al 2019. Sus intereses de investigación son la teoría crítica de la sociedad, la historia de las reformas educativas en El Salvador y problemas educativos actuales. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al maestro Edgar Ventura. Muy buenos días a todos, a todas. Deseo expresar en primer lugar un cordial saludo a los organizadores de estas jornadas académicas que se realizan a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. De igual forma, pues quiero expresar mi agradecimiento por tomarme en cuenta para participar en esta sesión. Igualmente, pues, a todas las personas que están pendientes pues, de esta conexión, pues, gracias por su asistencia. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera comenzar diciendo pues que en esta oportunidad el asunto de la historia pues siempre es una cuestión que se nos va a presentar como una preocupación de carácter permanente, tanto pues para los que se ocupan del cultivo de este saber desde el mundo de la academia, como para aquellos que se encuentran, digamos, activamente involucrados en procesos de transformación social desde diferentes instituciones. Y es que ciertamente la relevancia de la historia, pues obviamente que no está reducida a la mera acumulación de datos, de cifras o de relatos pues sobre el pasado que no tienen una clara vinculación con nuestro presente. En fin, pues, digamos, la preocupación de la historia pues no es algo que tenga que ver con una mera erudición del saber histórico, ¿no? Sino que más bien la relevancia de la historia radica justamente, ¿no?, en la posibilidad que tenemos desde nuestro presente de constelar con momentos clave del pasado y poder en nuestro presente reivindicar los más profundos ideales de la sociedad en nuestra actualidad. De igual manera, pues desde mi punto de vista, ¿no?, la relevancia de este saber pues tiene una profunda relación con la posibilidad o la capacidad que nosotros tengamos de entender que la base de muchos problemas actuales radica en una cadena de acontecimientos que para comprenderlo pues debemos remontarnos sin lugar a duda pues a muchos años o a muchas décadas atrás para poder entenderlo, ¿no? En consecuencia pues digamos la conclusión que se obtiene de esta perspectiva, ¿no?, es que nuestra realidad actual no es producto del azar o de la casualidad, sino pues de una serie de acciones y de decisiones, ¿verdad?, de personas, de instituciones, ¿no?, que han ocurrido en el pasado. Dicho esto, pues el tema que hoy nos ocupa
Entiendo pues que en sesiones anteriores han estado también reflexionando en diversas temáticas, ¿no? Incluida esta pues que tiene que ver con la historia de la educación nacional. Bueno, lo que le voy a presentar yo, pues estas breves reflexiones, ideas, pues que a lo largo de los años he ido cultivando, ¿no? De manera individual, fue el resultado, ¿no? O es el resultado de una línea de investigación, pues, que es muy importante, como es la historia de las reformas educativas en El Salvador, o más genéricamente, pues, de la historia de la educación nacional. Naturalmente, pues, la importancia de la educación en una sociedad es algo que nadie va a discutir, ¿verdad? No solamente en lo que obviamente pues nos atañe en nuestra actualidad, sino también pues en las acciones y decisiones emprendidas en épocas anteriores. Si bien es cierto, la educación no es la panacea para corregir las deficiencias de una sociedad, no cabe duda pues que el cultivo adecuado de esta, entiéndase pues a un nivel formal y también entiéndase la educación como un aprendizaje continuo o a lo largo de la vida, constituye un factor clave del desarrollo personal y social. Tanto pues a lo que se refiere estrictamente, ¿no? A los conocimientos técnicos, como a lo que tiene que ver pues con el aprendizaje de hábitos, de cultivo de relaciones sociales, de convivencia, que estén basadas pues en una visión racional y democrática de las cosas, ¿no? Quizá para añadir un poco más, pues esta línea de investigación, como decía, fue algo que se trabajó en el Ministerio de Educación hace ya varios años, ¿no? Junto con otros compañeros, colegas investigadores, ¿no? Y que pues logró dar algunos frutos que en su momento, pues muchos de ellos pues fueron publicados en una revista que nosotros teníamos en el Ministerio de Educación, que era la revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Algunos pues seguramente la recordarán, ¿no? Que de hecho pues con los compañeros del instituto, Jorge y Ana Silvia, pues logramos en algún momento pues publicar ahí un número monográfico sobre el tema de la guerra, ¿no? Que dio muy buenos resultados. Y en esta ocasión pues yo quiero referirme, ¿no? Al periodo que abarca lo que se conoció como la reforma educativa del año 68. Bueno, ciertamente, pues lo primero una de las cosas que hay que mencionar, ¿no? Es que esa reforma pues tuvo lugar en el quinquenio, ¿no? De gobierno del año 67 al año 72, que fue el periodo, ¿no? Presidencial, de administración del que fuera presidente, ¿no? Sánchez Hernández. Yo, antes de entrar en detalles sobre este periodo, quisiera esbozar los antecedentes más sobresalientes, ¿no? Para entender, pues, con mayor claridad la necesidad y la contribución de aquella reforma. Y para eso, pues, me voy a apoyar en una presentación que yo tengo en PowerPoint para, pues, poder tener la posibilidad de irla comentando. Bien, en primer lugar, yo quisiera, como decía, mencionar algunos de los antecedentes antes de entrar de lleno al tema de la reforma. Y en primer lugar, pues deseo referirme al periodo de la Ilustración y pues obviamente todo lo que rodea a esta, digamos, importante corriente de pensamiento, ¿no? Y su incidencia a nivel centroamericano en lo que tiene que ver con los procesos de independencia, ¿no? Si pensamos en lo que podría denominarse la historia moderna de la región, hay que remontarse al periodo previo y al periodo posterior de los procesos de independencia en Centroamérica, ¿no? Por eso es necesario mencionar el periodo de la Ilustración que vivió nuestra región, obviamente pues con las profundas influencias del mundo occidental o pues obviamente pues de todas las ideas provenientes de Europa, ¿no? En términos generales, ¿no? Es necesario decir que la Ilustración tiene como motivación principal la superación
de toda concepción mítico-religiosa, a través de la cual se brindaban las explicaciones fundamentales del mundo y su incidencia, naturalmente, en el modo de organización social. La teología y el lastre religioso proveniente de la Edad Media eran, por consecuencia, un obstáculo a superar. El periodo de la posindependencia, ¿no?, planteó a las incipientes repúblicas instaurar estados que estaban basados en los principios modernos de la democracia. Y esto fue lo que impulsó a los gobernantes de la época a promover la educación y la instrucción de la sociedad. Esto tiene mucho sentido si comprendemos que la mera creación de constitución y leyes secundarias tienen poco sentido si no hay una recepción de estas en una población mínimamente educada. Por consiguiente, podemos decir que en este periodo de ilustración y de independencia y postindependencia, los gobernantes de la época se preocuparon por instruir y por educar a la sociedad, ¿no? De tal manera, pues, que toda, digamos, la sociedad civil, toda la creación de un cuerpo de leyes, ¿no?, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, pues es algo que realmente hubiese una recepción, ¿no?, en la sociedad. En segundo lugar, ¿no?, como momento importante, ¿no?, de estos antecedentes que yo quiero señalar, pues es importante mencionar las últimas décadas del siglo XIX. Y es que es un momento, ¿no?, en que tienen lugar, como ya es muy conocido, las reformas liberales, que afectaron sustancialmente el uso y la tenencia de la tierra en El Salvador, ¿no? Digamos que en este periodo, ¿no?, la característica principal, si en el primero de la ilustración dijimos que hay un interés genuino por educar a la población, en este momento de la historia se abandona parcialmente este ideal, ¿no? Y es que, por un lado, se privilegia, digamos, la creación de instituciones privadas de educación, y por otro lado, pues coincide con el hecho de que mayoritariamente, pues, los sectores de la población, sus actividades principales están orientadas al cultivo, ¿verdad?, al usufructo de la tierra. En ese sentido, este periodo, digamos, podemos encontrar que no hay una contribución, digamos, significativa a lo que es el desarrollo en sí de la educación en el país. Esta situación volvería a dar un giro a favor de la educación. Me refiero ya al periodo, digamos, de lo que se conoce como los gobiernos militares, ¿no?, donde tiene lugar lo que se conoce como la reforma educativa del año 40, ¿no?, donde se impulsa un proceso de modernización de la educación primaria durante este periodo conocido como el martinato, ¿no? En este periodo, pues, los estudios nos indican que hay una fuerte influencia del positivismo. Claramente, pues, que de lo que se trata, pues, es de buscar o de ampararse, ¿no?, a una visión científica, objetiva de la realidad, y de ahí deducir un sistema educativo, pues, que sea apropiado a las necesidades y al contexto, pues, de nuestro país. En este momento, digamos, de lo que se conoce, pues, en este periodo que se conoce como el militarismo o los gobiernos militares, pues, que como todo el mundo sabe, pues, se instaura a partir del año 31, específicamente, ¿no?, en el mes de diciembre, hasta el año 79, con el último golpe de Estado, ¿no? Ciertamente, pues, este periodo, ¿no?, de los gobiernos militares, pues, tiene, a mi modo de ver, pues, en mi humilde opinión, pues, es como algo que envuelve ciertas paradojas, ¿no?, en este periodo de la historia nacional, por cuanto que, por un lado, ¿no?, tenemos que estos gobernantes ejercían una represión, ¿verdad?, sobre la sociedad, en el sentido de que, pues, obviamente tiene que ver, pues, con las cuestiones del autoritarismo, de no permitir una oposición política, de no permitir una apertura democrática del país, y por otro lado, que durante este periodo se impulsaron diferentes reformas de tipo social que obviamente, pues, estaban
orientadas a beneficiar, digamos, a la mayoría de personas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, digamos, ese binomio, ¿no? Por un lado represión, pero por otro lado reforma, pues genera mucho ruido, ¿no? Y puede llegar a interpretarse tal y como yo lo he dicho, ¿no? Como algo paradójico. Bien, entonces, he mencionado estos tres momentos. Ahora, pues, también es importante mencionar durante este periodo del militarismo, pues, tiene lugar, digamos, como que los prolegómenos de lo que sería la reforma universitaria de los años 60, pero en este caso, pues, a finales de los años 40, principios de los 50, durante el rectorado de Carlos Llerena, donde se buscó transformar el modelo profesionista de universidad por un modelo de universidad orientada a la investigación y al desarrollo científico. Luego, en el periodo que va de 1948 a 1960, bueno, el año 48 es conocido como el año de la Revolución, ¿verdad? Donde se instaura en el poder este famoso partido conocido como PRU, que es el Partido de la Revolución Unificación Democrática, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Entonces, en este lapso, ¿no? Del año 48 al año 60, pues tenemos que hay una serie de acciones a favor de la educación nacional, entre las que sobresalen, digamos, un programa de construcción masiva de centros educativos, ¿no? Que tenían como característica, pues, obviamente, favorecer las zonas urbanas, metropolitanas del país, ¿verdad? Con infraestructura más compleja, ¿verdad? No simple escuelas de 1 o 2 aulas, ¿no? Sino que estamos hablando de centros educativos, pues, de gran envergadura. La creación de centros experimentales, la fundación de la Escuela Normal Superior y un intenso programa de alfabetización, ¿no? Lógicamente, pues esto estaba en consonancia, ¿no? Con la instauración, pues, de la nueva Constitución del año 50, que concedía a la población, pues, derechos sociales principales, fundamentales, ¿no? Para el desarrollo personal e individual. Luego, en el año 63, pues tenemos el inicio de la reforma universitaria que impulsa el doctor Fabio Castillo, que entre otras cosas, pues, buscó democratizar el acceso a la educación superior para todas las clases sociales. ¿Verdad? Esta es obviamente, pues, una lucha histórica, ¿no? que a día de hoy, pues, todavía tiene sus deudas y sus reivindicaciones pendientes, pero ya en aquel entonces, pues, ya gente visionaria, ¿no? Académicos visionarios como Fabio Castillo, pues tenían una perspectiva, ¿no? De transformación en general de la educación, donde obviamente, pues, la universidad era un factor clave, ¿no? Finalmente, pues, en esta breve reseña, pues en el año 68, pues tenemos la reforma educativa que impulsa el gobierno de Sánchez Hernández. Entonces, en todo este proceso es importante señalar también, pues, las ideas que gravitaban en el contexto internacional. Y es que la educación a mediados del siglo XX, ¿no? Comenzó a potenciarse como el elemento principal que constituiría el factor de desarrollo económico de las naciones. Obviamente, pues esto tiene que ver con una transición de una sociedad propiamente, digamos, agraria o basada, pues, digamos, en un modelo de producción agrario a una sociedad industrializada, donde lógicamente, pues, la educación es el factor que puede unificar criterios para tecnificar, ¿no? Para formar cuadros de nivel medio que permitiesen, pues, que estos se integren, ¿no? Al aparato productivo y en efecto, pues, esto tenga, digamos, una incidencia en el desarrollo social y económico de la nación. Creo que es importante mencionar esto, además como idea principal del contexto internacional, ¿no? Con, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana en el año 59, que genera una presión a nivel internacional para que los países, digamos, donde prevalecen desigualdades sociales, pues, se impulsen reformas de carácter social, ¿no? Para evitar cualquier tipo de estallido social o de revolución que desequilibrara, ¿no? Digamos, el poder a nivel regional.
Entonces, volviendo a la idea anterior, ¿no? Escamilla, que, bueno, Manuel Escamilla, que es uno de los artífices o de los participantes activos en todos los procesos de reforma educativa del siglo XX, pues prácticamente es un académico, es un intelectual que formó parte de esa generación, ¿no? Que impulsó transformaciones a finales de los años 30, principios de los años 40 durante el Martinato, y luego pues también a finales de la década del 60 es un partícipe activo, ¿no? En estas transformaciones, en esta reforma del sistema educativo salvadoreño, ¿no? Él señaló en este famoso libro, La Reforma Educativa Salvadoreña, la función de la educación como una empresa productora de recursos humanos. De esta manera, o sea, la educación pasó a formar parte del Plan de Desarrollo Económico y Social que elaboraba el entonces llamado Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, CONAPLAN, que venía a ser el tercer elemento que acompañaba a la industria y a la agricultura en, digamos, en la estrategia de desarrollo económico y social del país. En este contexto, pues, llegados a la década del 60, se impulsa a finales de esta la así conocida Reforma Educativa del 68, ¿no? Que en sus elementos principales articuló una serie de acciones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo nacional, entre los cuales quiero mencionar los siguientes de manera breve. Y en el último de ellos, pues es donde me voy a centrar y, bueno, por cuestiones de tiempo, pues quizás no voy a alcanzar a presentar todo lo que traía, pero por lo menos someramente, pues vamos a mencionarlo, ¿no? Entonces, en estos elementos centrales de la reforma, quizá uno de los más importantes fue la masificación de la educación mediante la introducción de la televisión educativa. Creo que esto es un elemento, pues, bueno, a esa fecha, pues es un elemento sumamente innovador, ¿verdad? Que generó también, pues, mucha tensión entre el magisterio y, obviamente, pues, los protagonistas o los líderes que tenía el Ministerio de Educación en aquel entonces, entre los cuales figura la persona de Walter Benecke, que era un tipo, pues, que había estado que había visitado muchos países, entre ellos Japón, ¿verdad? Y traía muchas ideas que podían ser buenas para el sistema educativo, ¿no? Y de ahí un poco también es que surge, ¿no?, la necesidad y la idea, pues, de introducir la televisión educativa como un medio para masificar la educación a nivel nacional, ¿no? Aparte de eso, pues esto implicó la creación de unas condiciones físicas, ¿no?, para el funcionamiento del primer canal de televisión educativa en El Salvador, ¿no? Y como dije, pues esto constituyó una profunda innovación en la forma en que el sistema llegaría a los educandos. La tensión que mencionaba y que fue digamos, el roce que se generó entre los maestros y los protagonistas del gobierno es en que se pensaba en aquel entonces, pues, que el telemaestro, como se le conocía, iba a llegar a sustituir al docente de aula. Ciertamente, pues eso nunca ocurrió, ¿verdad? Y desde luego, pues no es, ni a fecha de hoy, desde mi opinión, algo realista o viable para un sistema educativo, ¿no? Creo más bien que una alternativa como esta de la televisión educativa puede contribuir en contextos donde hay más desventajas, en el sentido de personal docente que pueda atender a los alumnos, ¿ya? Y ahí la televisión educativa puede jugar un papel muy importante. Luego, y se continúa, digamos, con una construcción masiva de centros educativos a nivel nacional. Ciertamente, pues hay que siempre ser, digamos, balanceado, ¿no?, en las apreciaciones, porque si bien es cierto, se construían una gran cantidad de centros educativos, pues muchos de estos eran de una limitada capacidad física, en el sentido de que decían una escuela, pero una escuela por día, pero una escuela que tenía 2 aulas, ¿no? Entonces, prácticamente, pues era una escuela, como se les conocía, ¿no?, desde el siglo XIX, de primeras letras, ¿verdad?
pero ciertamente pues las demandas, ¿no?, de la población hacia el sistema educativo son mucho mayores que esas, ¿no? Bueno, de cualquier manera pues sí se construyeron, ¿no?, se continuó con la construcción de centros educativos metropolitanos, ¿no?, de instituciones de educación media, donde sobresalen la que ya existía, ¿no?, pero a una nueva infraestructura, que es donde actualmente se encuentra, que es el Inframa, ¿no?, por mencionar este caso mucho más emblemático, ¿no? La creación de círculos estudiantiles, ¿no? Se sale la infraestructura como la que se conoce como el polvorín, ¿verdad? Y aquí, en este periodo de la reforma, se logra fundar lo que se conoció como Ciudad Normal Alberto Masferrer, que, bueno, era una infraestructura que reunía a todas las escuelas normales, ¿verdad?, obviamente de naturaleza pública estas, ¿verdad?, y que llegó a ser como una especie de santuario, ¿no?, de la formación inicial de maestros, ¿no? Este esfuerzo, además, en aquel entonces supuso el cierre total de las instituciones privadas que se dedicaban a la formación inicial de maestros. Yo creo que este es un hecho histórico que muchas veces no se le da quizás la relevancia que amerita, ¿verdad? Porque el gobierno, que es en una acción pues ciertamente valiente, digámoslo así, ¿verdad?, cerró todas esas otras normales que formaban maestros sin criterios de calidad, sin filtros, y más bien pues era era una situación muy parecida a la que tenemos en las últimas décadas en El Salvador, de cuando se dice que las universidades privadas pues forman, se dedican a la formación de docentes, pero con una perspectiva obviamente que va buscando otros fines que no son los legítimos, los genuinos, que demanda nuestro sistema educativo, ¿verdad? Entonces el gobierno digamos, de Sánchez Hernández cerró todas esas escuelas normales, ¿verdad? Porque había por así decirlo, ¿no?, había una gran cantidad de maestros formados, pues, y que obviamente no tenían un empleo, ¿verdad? Y estaban ahí pululando, ¿no?, en la sociedad, pues sin poderse integrar al sistema, ¿no? Entonces, Ciudad Normal, pues fue una instancia, pues que las gentes que allí estudiaron, pues lo recuerdan con mucho, pues con una gran nostalgia, ¿no? Ciudad Normal, pues es importante mencionar también, fue cerrada, ¿no?, por el gobierno posteriormente, ya en un periodo de tensión y de conflicto, a finales del año 80, específicamente en el mes de noviembre, curiosamente, pues el mismo año en que cierran la Universidad de El Salvador, a mediados de ese mismo año. Y desde entonces, pues el país ha quedado como desprotegido, en ese sentido de que el Estado no asume su responsabilidad para la formación de maestros. Ahora bien, quisiera, para finalizar esta presentación, mencionar este punto, lo que yo llamo la reestructuración integral del sistema. Entonces, esta reestructuración integral del sistema, pues yo lo veo en varios puntos, ¿no?, que los voy a comentar así muy brevemente. Lo primero es que la reforma, pues, logra la articulación de todos los niveles educativos, ¿verdad? Es importante decirnos que, si bien es cierto, en el país, o sea, había mal o bien un sistema educativo con las deficiencias, carencias, pues, y algunos avances o logros que se tenían, desde la educación parvularia hasta la educación universitaria, no existía una visión de conjunto que articulase los diferentes niveles educativos, no solo a nivel formal, sino en el contenido propio de la educación impartida en cada nivel educativo. Aquí, pues, es importante mencionar, pues, la implementación de nuevos programas de estudio. Es decir, que un grupo de personas, ¿no?, de técnicos, de académicos, de intelectuales, se sentaran en una mesa y decir, vaya, vamos a elaborar los programas de estudio, pero que estén unificados, articulados desde la parvularia hasta la educación media.
Eso ciertamente pues es algo que de manera dispersa se había venido realizando en momentos anteriores de la historia, pero que ellos, digamos, este grupo pues reformista tuvo la visión de establecer esta articulación y esta continuidad entre los niveles educativos, ¿no? Pero también es importante recalcarnos que lo novedoso de esta reforma, por lo tanto, no es o no consistió en introducir niveles que ya existían, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la educación parvularia, ¿no? Que prácticamente pues la existencia de jardines de niño o kinder, como se conoce, se remonta al siglo XIX. La educación básica, su concepto, su concepción, fue atisbada en la Constitución del año 50. Mientras que, por otro lado, la diversificación de la educación media en función del desarrollo económico y social era una tentativa que se traía entre manos desde los años 40. Todos esos elementos gravitaban ya en el ambiente desde hacía mucho. Lo que la reforma logró fue, como dije, no establecer una continuidad entre formación básica y formación especializada. Y por lo tanto, consolidar los niveles del sistema que ya se habían mencionado en el Convenio Centroamericano sobre Unificación de la Educación, unificación básica de la educación en el año 62, ¿no? La formalización de la educación parvularia o preprimaria, como se le llamaba en aquel entonces, como nivel 1 del sistema y por lo tanto como un requisito para continuar al siguiente nivel. Mismo la declaración de gratuidad de estos, digamos, niveles de la educación en los centros oficiales, ¿no? La ampliación, por otro lado, de 6 a 9 años de estudio de la educación básica. Y es que anteriormente, pues, existía lo que se le llamaba el plan básico. El plan básico, digamos, después de que la gente terminaba su sexto grado, pues comenzaban el plan básico, donde ya habían diversas, digamos, especialidades, ¿no? Entre las cuales, por ejemplo, estaba la carrera de maestro. Por eso es que hay gente que muy joven, pues luego de terminar ese plan básico, podían ejercer ya el magisterio. Y finalmente, pues la diversificación de la educación media que sustituyó, como decía, al antiguo plan básico, ¿no? Es decir, tenemos ya entonces una educación donde tenemos de primero a noveno y luego la educación media de 2, 3 años, ¿no? Bueno, hoy de 2 años. Entonces, esa transformación del sistema, pues básicamente es la que a día de hoy, la que todavía, digamos, funciona de esta manera en nuestro país. Luego, hay un punto importante en lo que tiene que ver, pues, con la articulación de una nueva legislación sobre educación, ¿no? Anteriormente, pues, digo, desde el siglo XIX era una costumbre que en cada transformación en el funcionamiento de la educación, lo que conllevaba era la promulgación de nuevos reglamentos orgánicos o de instrucción pública, reglamentos de educación pública primaria y enseñanza secundaria. Pero tenían el defecto que todo esto se hacía por separado, ¿no? En este sentido, la parte de, digamos, de esa visión unificada del sistema educativo demandaba también la creación de una ley general de educación que normara todos los niveles del sistema, pues, hasta el bachillerato, ya que las universidades tenían, digamos, una normativa propia, ¿no? Además, digamos, de esa visión, digamos, en términos legales, ¿no?, de la educación, de tener una ley general de educación, se aprobó también la ley de calafón del magisterio, la ley de asistencia del magisterio y la ley de profesión del maestro, ¿no? En todo digamos, eso fue algo que también generó mucha polémica, que generó mucha tensión con los maestros y fue motivo de huelga, ¿no? En este periodo también se conoce como, bueno, no es que se conozca, sino que tuvo lugar, ¿no?, una serie de reivindicaciones por parte del magisterio que, digamos, estaban en contra de muchas de estas reformas, digamos, a la ley que pretendía impulsar el gobierno, porque obviamente, pues el magisterio resentía de que no había sido tomado en cuenta, de que en sí la reforma era un proceso
que no estaba aterrizado a la realidad económico-social del país, que no tomaba en cuenta, digamos, todas las desigualdades persistentes en el país y que por lo tanto no podía o no iba a poder, digamos, obtener el progreso que se buscaba con dicha reforma, ¿no? Eso es bien importante mencionarlo, ¿no? Eso, hay estudios también sobre eso, ¿no? Sobre ese periodo de tensión, ¿no? Entre el magisterio y el gobierno de El Salvador. Luego, el otro punto es, digamos, la diversificación de la educación media. Entonces, bueno, la concepción de la educación media también estaba profundamente relacionada con la visión y organización de los niveles anteriores. La primera cuestión novedosa fue introducir como un nivel obligatorio de enseñanza, pues, la educación parvularia, como dije anteriormente, ¿no? La formalización de ese nivel también implicó la profesionalización de docentes dedicados a esta área. La educación primaria, como dije, fue sustituida por una educación de 9 años y la educación media, para el caso, se redujo de 2 etapas a 1, porque se eliminó el plan básico. La primera etapa de dicho plan, como decía, tenía ya una formación vocacional elemental en algunas profesiones, ¿no? Como la de oficinista, tenedor de libros, etcétera, etcétera, ¿no? La reestructuración del sistema que introdujo la reforma amplió los años de enseñanza en el nivel básico, ¿no? Planteó igualmente la cuestión de elaborar programas de estudio en función de la continuidad de los 9 años, ¿verdad? Y para el caso de la educación media, los bachilleratos diversificados, pues, que se crearon, tenían digamos, una lista de opciones, pues, que respondían a las vocaciones, obviamente, de los territorios, ¿no? Para el caso, pues, quisiera mencionar cuáles eran los bachilleratos que existían, ¿no? Que era el académico, el agrícola, en artes, en comercio y administración, industrial y pedagógico, algunos de los cuales tenían ramificaciones. Por otra parte, se visualizó crear los bachilleratos en artes vocacionales, deportes, hotelería y turismo, y navegación y pesca, salud pública. Yo creo que esto, digamos, la idea de la diversificación de la educación media, pues era como la punta de lanza de la concepción que anteriormente, pues, señalábamos, y que está relacionada con toda esta idea del planeamiento integral de la educación, que obviamente, pues, es una concepción que atiende a fines desarrollistas, es decir, que busca o que entiende que la educación es el centro o el motor del desarrollo social y económico, en un contexto, como decía anteriormente, pues, de progresiva e intensa industrialización de la sociedad. Y finalmente, pues, yo quisiera terminar con la reflexión, bueno, cómo cuando se plantean reformas, cuando se plantean cambios en el sistema educativo, obviamente, pues, siempre pensamos en el tema de los recursos que existen. Y por eso, pues, aquí he dejado un punto de inversión en educación pública. Y es que, obviamente, pues, el desarrollo social y económico depende mucho, pues, de lo que los gobiernos puedan invertir tanto en las áreas de educación como de salud. En el periodo que va del año 1960 al año 1972, ciertamente, y esta es una de las cuestiones que por eso decía yo que me parecen que son paradójicas, ¿no? Porque por un lado tenemos unos gobiernos militares represivos, injerencistas, etcétera, pero que, digamos, le apostaban al desarrollo social. Por ejemplo, quiero mencionar el gasto público en educación en relación al gasto total del Estado. Y es que en el año de 1960, ese porcentaje de gasto total en educación en relación al gasto total que hacía el Estado en el rubro educativo era del 18.2. Luego, en el año 65 todavía, digamos, sube muy poco, sube a 21.7, pero del año 68 al 1972, que fue el quinquenio que duró Sánchez Hernández como presidente y que tuvo mayor intensidad, pues, todo el proyecto de reforma, básicamente, pues, tenemos en el año 68 tenemos el 24.7 de gasto
en educación, 24.7, y en el año 72 tenemos el 30.2. O sea, digamos que eso significó en términos monetarios casi que triplicar el presupuesto de educación para poder hacer todos estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que incluso a día de hoy, pues si ustedes van y revisamos este dato, ¿no? Vamos y buscamos la Ley General del Presupuesto, yo creo que anda como por el 20 o 21 ese gasto, ¿no? En educación en relación al gasto total del Estado, ¿no? Ciertamente, pues esos números dan mucho de qué pensar, ¿verdad? Hace falta todavía, pues quizás reflexionar suficientemente sobre eso, ¿no? La continuidad, digamos, de lo que fue la reforma obviamente se vio afectada, ¿no? Por el periodo de crisis política, de guerra que vivió el país, ¿no? Y que prácticamente, pues, digamos, bueno, el mismo cierre, ¿no? Incluso de Ciudad Normal, como mencionaba anteriormente, pues son indicadores, pues, que básicamente nos decían, pues, que el país no iba por el rumbo correcto, ¿verdad? Y que no es sino, pues, hasta el periodo de posguerra, ¿no? De finalización de la guerra y de posguerra, que nuevamente se retoma el tema del sistema educativo y de su reforma. Bien, yo quisiera compartir finalmente con las personas que nos observan, pues, algunas imágenes, ¿no? Que yo tenía por ahí, ¿verdad? Acá tenemos algunas imágenes de periódico, ¿no? De la huelga, ¿verdad? El magisterio realizó en ese quinquenio, hubo dos huelgas así muy conocidas, ¿no? Que empezó a finales del 67 y que terminó en los primeros meses del 68. Creo que nunca en la historia del país ha habido una huelga tan prolongada, ¿verdad? Y, digamos, la tensión que se mantenía, ¿no? Entre Andes, que era la asociación nueva de maestros en aquel entonces, y la presidencia de la República, ¿no? En este caso Sánchez Hernández, y también, pues, la constante, digamos, interlocución que existía antes, que no habían redes sociales, pues publicaban estas cosas, ¿no? En el periódico, ¿verdad? El Ministerio de Educación, el presidente de la República, luego comunicados personales del ministro de Educación, Andes respondía, ¿no? Y así era, digamos, se pasaban como tirando la pelota, ¿no? Digamos, después, pues después se supo, ¿no? Que, digamos, que muchas de las personas que estaban involucradas activamente, ¿no? En la huelga, ¿no? Y que eran los líderes, pues resultó que también tenían otra agenda, ¿verdad? Que era ya una cuestión más política y que era con miras, pues, en otra perspectiva, ¿no? Y aquí tengo, bueno, ya no pude recolectar más imágenes, ¿no? Estos son los documentos que se hicieron, la colección de documentos que se publicaron de la reforma educativa. El primero es un diagnóstico, el segundo, no recuerdo cuál es el título, pero los primeros dos, los primeros tres son bien importantes. Y luego, pues, todos los programas de estudio, luego también tenemos la cuestión de las leyes, ¿no? O sea, la recopilación de leyes, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Que yo creo, pues, que vale la pena, ¿no? Para los que, digamos, están haciendo, por ejemplo, una licenciatura en historia, ¿no? Y que quieren hacer una tesis. Yo creo que esta es una agenda de investigación, pues, bastante atractiva, además de útil, ¿no? Para los intereses del país. Bueno, yo me quedaría por ahí, pues, y nada más, pues, gracias nuevamente por la oportunidad. Agradecemos al maestro Edgar Ventura su interesante exposición sobre la Reforma Nacional de Educación en los años 60. A continuación, daremos espacio a las preguntas del público, leyendo dos y permitiendo que éstas se contesten para pasar a las siguientes. Pati, ¿tendrás algunas preguntas, por favor? Sí, hay algunas. Buenos días. Primero quiero mencionar los saludos que envían Luis Tobar y Glenda Orellana, que también felicitan al ponente por la información que nos está compartiendo. Hay una comentario pregunta de Luis Tobar, dice, la reforma, la reforma educativa de 1968, en opinión de algunos estudiosos del tema, obedeció a la modernización económica que se intentaba construir en la región.
¿cuál es su valoración al respecto? Esa ahorita y luego continúo, ¿no? Bien, entonces respondo y así vamos a ir, ¿no? Sí, Sucesivamente. por favor, por favor. Bien, bueno, pues como mencionaba, ¿no? En el desarrollo de la charla, pues claramente pues la reforma busca eso, ¿no? Modernizar la educación. Obviamente quisiera volver a traer una idea volver a traer a cuenta una idea de Escamilla, no para, o sea, la reforma de la educación no está basada en criterios puramente culturales, ¿verdad? Sino que obviamente tiene que ver con una profunda visión de que la educación debe estar en función del desarrollo económico y social. En mi opinión, creo yo que eso es un ideal o ese es un propósito que tiene el sistema educativo que no se puede abandonar ni en aquel momento ni en nuestro presente. Para eso, obviamente, también tenemos que, por eso es que hay que tener una visión integral del sistema educativo, ¿no? Y es una de las cosas que pretendió la reforma. No solamente quiere decir tampoco que es la cuestión puramente, digamos, de formación a nivel técnico, sino que también tiene que ver, pues, con el desarrollo de otras habilidades, de otras capacidades que tienen que ver con el trato, con las relaciones sociales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mi valoración es esa, pues, que obviamente, pues, el sistema educativo o la modernización educativa no pueden estar desconectadas de un ideal de capacitación técnica de los individuos. ¿Alguna otra pregunta, Pati? No, no hay más preguntas, solo Doris Lilo dice excelente ponencia y que agradece al maestro Edgar por la información que nos comparte. Bueno, no sé si se permite que la moderadora pregunte. Claro que sí. Fíjate que escuchando a Edgar, a mí me surgió esa como interés por esta paradoja que mencionabas, Edgar, sobre este clima autoritario y, digamos, represivo de los años 40, pero a su vez, justamente en este contexto es que se da la primera reforma educativa en El Salvador. Entonces yo quería preguntarte si podrías ahondar, ¿verdad?, en qué consistía, digamos, como ¿cómo es que surge esta paradoja? Porque generalmente uno, la generación mía por lo menos, recuerda la guerra o ese último clima autoritario extremo de violencia política en el país, y obviamente hubo un total desmantelamiento, ¿verdad?, de los grandes avances, no de los grandes, sino de los avances, digamos, que habían. Pero llama la atención esto que señalabas, entonces, si podrías ahondar en ello. Y lo otro es que también si podrías señalar, a tu parecer, cuál fue la incidencia de las demandas del Magisterio Nacional, ¿verdad?, hacia la reforma de 1968. Gracias. Sí, fíjate que con respecto a lo primero, bueno, yo creo que eso es algo que incluso, pues, todo este tema, ¿no?, digamos, de cómo conviven, ¿no?, un gobierno autoritario, un gobierno militar, que también tiene ideas de reforma social. Creo yo que eso es algo, pues, que incluso, pues, ha sido observado, pues, por especialistas en diferentes, digamos, temas o momentos de la historia nacional, ¿verdad? Y es algo que, pues, a mí se me ocurre, ¿no? Porque digo, bueno, tenemos un gobierno de un dictador que es Martínez, ¿ya? Que inicia, digamos, su periodo con una masacre, ¿no?, que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Y que luego de eso, pues, no solamente en el ámbito educativo, sino que también en otras esferas de la sociedad, pues, va como marcando pauta, ¿no?, con ciertas innovaciones, ¿no?, que tienen que ver con reforma social, ¿no? En el caso, pues, digamos, de específico, ¿no?, de dar la apertura para esta reforma, ¿no?, que la impulsan gentes que, como Escamilla, ¿no?, que gente que estuvo en Chile, gente que se formó afuera, ¿no?, y que obviamente, pues, vienen con
con una perspectiva bastante fresca, ¿no? Con una perspectiva bastante clara, ¿no? De lo que desean hacer, pero que, digamos, se circunscribe, como decía en la ponencia, al ámbito de la educación primaria, ¿no? Reforma de programas, que tiene que ver con reforma de programas y, pues, obviamente, con procesos de capacitación docente, ¿no? Incluso el propio, digamos, Escamilla, que fue partícipe de ese proceso, luego en su famoso libro de Historia Contemporánea, si mal no recuerdo, así es el título, de las reformas educativas, él dice de que en realidad no fue una reforma. Entonces, porque se limitó, pues, como he dicho, ¿no? A un nivel del sistema educativo. Y el término reforma ciertamente, pues, es un concepto que debiera abarcar, ¿no? Una concepción integral, completa, de lo que es el sistema educativo, ¿no? Luego, con la otra cuestión que mencionabas, ¿no? De la incidencia del magisterio, pues, obviamente, pues, que luego de esos, digamos, procesos o que se generaron, ¿no? De huelga, de crisis política, finalmente, pues, el gobierno ineludiblemente, pues, tenía que tomarle la palabra, ¿no? A los maestros, ¿no? Hubo un tema ahí que fue bien sensible, que era el tema de no solo el del escalafón, sino que de la reforma de la ley de pensiones, que obviamente, pues, los maestros pedían un régimen especial, pedían un régimen diferente para ellos, ¿no? Y que el gobierno, pues, sí o sí quería aprobar su propuesta, ¿no? Sin tomar en cuenta la opinión de los maestros. Gracias a la presión y gracias, digamos, a la cohesión que existía del movimiento magisterial, pues, de alguna u otra manera, pues, siempre lograban, digamos, meter sus ideas, involucrarlas, ¿no? De tal manera, pues, que fueran tomadas en cuenta. Okay. ¿Más preguntas? Sí, un comentario. Doris Lilo Saldaña dice, es un comentario más bien, el profesionalismo del ligado de la historia y el desarrollo social y cultural del país no permite un desarrollo integral. Pero yo personalmente también quería hacer una pregunta, pero más bien en relación al cierre de Ciudad Normal, Alberto Maferrer. Entonces, porque eso marcó un antes y un después en la formación profesional de la docencia en este país. Entonces, quería preguntarte tu opinión al respecto de eso. Bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a un par de personas que se formaron en Ciudad Normal. Y bueno, pues ellos lo que cuentan en primer lugar es que Ciudad Normal, pues, ofrecía todas las condiciones para que las personas que tuvieran vocación por la docencia pudieran realmente aprender a ser docentes. Ofrecían becas, ofrecían espacio físico, infraestructura, un programa que incluía además profesores visitantes, que la gente fuera a las comunidades, o sea, que los futuros docentes estuvieran involucrados en una comunidad activamente, ejerciendo la enseñanza, la docencia, y vivir ahí, ¿verdad? O sea, con todas las condiciones brindadas por el Estado. Entonces, uno piensa y dice, bueno, realmente, pues, este es como el ideal, ¿no? Lo que se busca en una carrera, pues, tan comprometida como es la docencia, ¿no? Y claramente, pues, el cierre de Ciudad Normal, pues, que representa, así como también lo fue el cierre de la universidad, pues, un atentado en contra de la educación pública, en este caso un atentado en contra, pues, digamos, de uno de los baluartes de la sociedad, ¿no? O sea, de los sitios donde se forman maestros, ¿no? Y que obviamente atentar en contra de eso es atentar en contra de la sociedad, ¿no? Creo que a día de hoy, pues, hace falta, ¿no? Que el Estado asuma una mayor responsabilidad en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la formación inicial de maestros, y que eso implica, pues, obviamente,
limitar las posibilidades que tengan las instituciones privadas para que éstas pues no sigan haciendo del asunto un mero negocio. Ok. ¿Hay más comentarios, Pati? No tengo más. Creo que Doris Hilo creo que pone un agregado a su comentario anterior. Dice, eso profesional inmerso en la realidad social y cultural del país. Ok. Bueno, gracias. A nombre de las instancias universitarias organizadoras, agradecemos la participación del maestro Edgar Ventura, así como la asistencia del público que nos sigue en la página oficial de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. También aprovechamos para hacer una atenta invitación para que nos acompañen el 17 de agosto en la próxima jornada del ciclo de conferencias del 180 aniversario de la Universidad de El Salvador, en la que contaremos con la destacadísima presencia de la doctora María Isabel Rodríguez, ex rectora de nuestra Casa de Estudios, y del maestro Pablo Benítez, quienes disertarán sobre Carlos Llerena y la primera reforma universitaria. Les esperamos y gracias. Muchas gracias.